Yo estoy muy contento, Claudia, porque además admiro muchísimo a este gran personaje que tenemos en la línea telefónica. Así es, el doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos, licenciado en Periodismo por la misma facultad, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución de donde es académico desde 1974, profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y mucho más. No, hombre, y si alguien ha escrito de la empresa pues más importante de Latinoamérica y con mayores influencias, es el doctor Raúl Trejo del Abre. Doctor, muchas gracias por aceptar esta llamada para el Auditorio 8.9. Con mucho gusto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doctor Trejo, usted que es especialista en este medio de comunicación, quizá lo que se está viviendo hoy es un acontecimiento histórico para los que pensaban que el presidente de la República iba a beneficiar a la empresa más importante de Latinoamérica, que es Televisa. Pues hoy sale un comunicado de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde notifica a Televisa y también ya está notificando a Inbursa y a Carso, que son preponderantes. Estamos en plena guerra de las telecomunicaciones. Doctor, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos reconocer que el Estado mexicano funciona y que algunos sectores en las telecomunicaciones que habían permanecido al margen de regulaciones o sujetos a viejas reglas que no funcionaban y que habían adquirido una cuota de mercado y una capacidad de presión política tan importantes que llegaban a competir en decisiones en algunas áreas con el propio Estado, pues hoy están siendo sujetos a una regulación que hacía mucho tiempo hacía falta, que en otros lugares del mundo es de lo más cotidiano, y que a los mexicanos desde luego nos sorprende porque no estamos acostumbrados a que Televisa o seguramente ocurrirá también Telmex o Telcel sean obligadas a reducir sus cuotas de mercado o sean sujetas a nuevas reglas para que su crecimiento no implique merma en la competencia que debe haber tanto en televisión como en telecomunicaciones. Sí, estoy convencido de que es una decisión histórica, sobre todo si la ligamos con otra decisión que hoy da a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la convocatoria a 2 nuevas cadenas nacionales de televisión. Déjeme comentar además que sin lugar a dudas la decisión política del gobierno de la República ha pesado para que estas medidas sean posibles, pero también de los partidos políticos. La reforma, uno de cuyos resultados es estas decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la existencia misma del IFETEL son resultado del consenso entre el gobierno del presidente Peña Nieto, el Partido de la Revolución Institucional y algo muy importante también Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Sin estos acuerdos no estaríamos ante la reforma constitucional de junio pasado y ante los cambios que estamos comentando y que solo podrán ser cabales y complementados con la siguiente ley reglamentaria para esta reforma constitucional, que es un documento que seguimos esperando. Doctor Raúl Trejo del Abre, la verdad yo nunca me hubiera imaginado esta noticia, la de hoy. Para los de a pie, como es mi caso, doctor Trejo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha declarado que Televisa sea un agente preponderante. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene que emprender una serie de medidas como compartir, entre otras cosas, su infraestructura. Sí, la declaración de preponderancia implica que una empresa es tan grande que el Estado mexicano le pone restricciones para que no crezca de tal manera que afecte a otras empresas, o se considera que es tan grande que para acotar sus dimensiones se le somete a reglas específicas que son, por ejemplo, esta que estás comentando. Televisa, como resultado de decisiones del Instituto de Telecomunicaciones, deberá compartir sus antenas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si, como usted sabe ahora, las señales de televisión, en las frecuencias en donde hasta ahora se difunde una señal de televisión, caben varias señales. Aquí en la Ciudad de México, en la frecuencia del canal 2, por ejemplo, caben el 2 y otros más. Si el Instituto de Telecomunicaciones decide que el aprovechamiento de la frecuencia del canal 2 no debe ser solo para Televisa, sino para Televisa y otros actores, pueden ser medios de carácter público u otros medios comerciales, Televisa estará obligada a prestar sus antenas para que en la misma señal de lo que hasta ahora ha sido el canal 2 se incorporen las señales de otros, el 2.1, 2.2, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque como resultado de otras disposiciones de la reforma constitucional, ninguna empresa puede tener ahora más de
12 megahertz, que equivalen a 2 de los canales que hasta ahora hemos conocido en la televisión, ni nacionalmente ni en ninguna región. Hay otras disposiciones. Las tarifas de publicidad de Televisa deberán ser supervisadas por el IFETEL para que no haya ni abusos ni excesos, pero sobre todo para que no haya discriminación en la venta de publicidad. Ya no se valdrá que llegue una empresa a querer anunciarse y que en la televisión le digan que no se puede porque ya se anuncia ahí una empresa competidora, en cualquier ramo. Ya no se valdrá que Televisa venda solamente paquetes a los interesados en anunciarse. Hasta ahora a alguien le decía, si te quieres anunciar en el canal 2 está bien, pero anúnciate además en el 4 y en el 5. Esto puede seguir existiendo, pero no será forzoso. Y algo muy importante para nosotros los telespectadores, que es lo que somos todos los ciudadanos, la transmisión de eventos deportivos de especial interés, y esto va a ser definido también por el Instituto de Telecomunicaciones, ya no podrá ser hecha de manera exclusiva solo por canales de Televisa. Si Televisa, por ejemplo, tiene la exclusiva de la Copa Mundial próxima en Brasil, si hay empresas en el campo de la televisión interesadas también en transmitir esa señal, pueden pedirle a Televisa que se las venda a precios que sean compartibles o comparables con lo que Televisa pagó por ellos. Ya no habrá exclusivas que no puedan ser difundidas en otras empresas de televisión, y esto también ocurrirá de acuerdo con el arbitraje del IFETEL. Estamos, en fin, ante una colección de medidas muy importantes para que no siga ocurriendo que una sola empresa acapare el mercado de la televisión y acapare, por lo tanto, la televisión a la que tenemos acceso los ciudadanos. Pues es un gran paso para los medios de comunicación, en este caso como el nuestro, el radiofónico, en donde pues todos tendremos una fracción más decorosa en el pastel de los medios, doctor Raúl Trejo del Abre. Y esto tendrá que ser complementado con una medida que aún no se produce y que no le toca al IFETEL sino al Congreso de la Unión, que es la creación de una nueva cadena nacional de televisión y radio públicas. Es decir, va a haber 2 cadenas nuevas de televisión comercial y una de carácter público, y lo más importante es que este organismo público no podrá depender directamente del gobierno de la República, tendrá que tener autonomía como la que tiene el mismo IFETEL o como las que tienen otras dependencias del Estado mexicano. Y los medios públicos en el resto del país, los medios que son financiados con recursos de nuestros impuestos, con recursos fiscales, también tendrán que gozar de medidas de autonomía en su gestión tanto financiera como en sus decisiones editoriales. Lo digo de otra manera, hasta ahora la televisión del gobierno y la radio, creo que también tienen en el estado de Veracruz, han sido manejados al arbitrio del gobernador en turno. Esto ya no se va a poder. Tendrá que haber también, como resultado de la reforma constitucional, medidas para que los organismos de televisión y radio en cada uno de los estados del país no dependan de los gobernadores y tengan lo que no ha existido por lo general en ningún estado mexicano, autonomía y por lo tanto un trabajo suficientemente profesional. Ya se acabaron las radios, ya se acabaron las televisoras manejadas a capricho de los gobernadores. Entonces ahora sí será la radio y la televisión del Estado y no de un gobierno. Y de la sociedad. Desde luego son emisoras del Estado que tienen que cumplir con propósitos de comunicación de cada Estado, que tendrán que ofrecer una programación diferente a la comercial, pero que tendrán tal estabilidad que no podrán, por ejemplo, sus directivos cambiar cuando le da la gana al gobernador en turno. Esto es lo que se desprende de la reforma constitucional. Que esto ocurra, tiene que haber reglas específicas que son las que deben venir en la nueva iniciativa de ley de telecomunicaciones y radio y televisión que estamos esperando que presente el presidente de la República. Ahí es donde se va a ver si, como usted dice, el presidente Peña Nieto mantiene una actitud independiente respecto de poderes fácticos como Telmex y Televisa, o si ya se arrepintió. Yo creo que va a haber congruencia del presidente de la República y que la ley reglamentaria que se ha propuesta en los siguientes días al Congreso va a recuperar estos principios de la reforma constitucional, pero es algo que todavía estamos por ver. Doctor Raúl Trejo, por último, entonces el must carry, el must offer, en el sentido de que Dish tenía esta lucha con Televisa, ¿podrá tener el sistema Dish estos canales gratuitos de Televisa y TV Azteca? Ya los tiene. La verdad es que Dish
se adelantó, ya los había tomado, incluso tomó Sí. uno que no tenía derecho a tomar, el Canal 9, pero ya desde la semana pasada es absolutamente legal el derecho de Dish y de cualquier empresa de televisión satelital que pudiera haber en México para contar por lo menos con los canales nacionales. Esto es resultado Sí. de otra decisión que tomó hace una semana justamente el IFETEL y que le permite a los sistemas de televisión por satélite disponer de esto que tanto le regateaban las empresas, tanto Televisa como Azteca, que es el derecho a compartir con los suscriptores de estos sistemas las señales que de todos modos son abiertas y son públicas en cada localidad del país. Hay otras disposiciones en esta resolución del Instituto de Telecomunicaciones que benefician a los medios de carácter público. Se ratifica que Dish y Sky y cualquier empresa satelital tienen obligación de incorporar a su menú de programación los canales de las instituciones públicas de televisión. Estoy hablando del Canal 11, del Canal 22, del canal de la UNAM, del canal del Organismo Público de Medios Audiovisuales que hasta ahora ha manejado la Secretaría de Gobernación. La empresa Dish fue muy enfática para reivindicar su derecho a tomar las señales de Televisa, pero no había cumplido, no sé si ya lo comenzó a hacer, con la obligación de incorporar estos canales públicos. Dish tenía razón al tomar las señales de Televisa Azteca, pero se le olvidó cumplir con otra obligación constitucional, que es también difundir los canales públicos federales como estos que le he mencionado. Doctor, le agradezco muchísimo, pero yo le quisiera preguntar, ahora sí le prometo que es la última, ¿se va a amparar Televisa? No lo sé. Televisa en un comunicado, por cierto, todo esto que estamos platicando lo conocemos porque lo anunció Televisa en un comunicado esta mañana. Falta conocer, y va a ser muy extenso, dicen que es de casi 700 páginas, la resolución del IFETEL acerca de la preponderancia para Televisa. Falta conocer también las resoluciones en materia de preponderancia que van a imponer restricciones también a Telmex y a Telcel, a dos empresas del señor Carlos Slim. Pero Televisa, al dar cuenta, porque tiene que hacerlo por compromisos que tiene con los accionistas de esa empresa en la Bolsa de Valores mexicana, al dar a conocer estas restricciones que le impone la autoridad, termina diciendo que lo van a estudiar y van a resolver sus abogados si interponen o no un recurso jurídico. Tienen derecho a hacerlo. A mí me parece que tendría poca eficacia, entre otras cosas, porque la reforma constitucional es muy detallada, incluso para evitar que las decisiones de la autoridad en materia de telecomunicaciones, como había ocurrido hasta ahora, sean entorpecidas por amparos. Televisa tiene derecho a ampararse ante una decisión final del IFETEL. Yo creo que tiene poca posibilidad para que prosperen sus argumentos, entre otras cosas también porque ahora los juicios en este terreno solamente pueden ser revisados por tribunales especializados en telecomunicaciones que saben del asunto y que están conformados por personal del Poder Judicial, quiero suponer yo, mucho menos susceptible a ser convencido por las presiones que solían poner en práctica las empresas de telecomunicaciones. Doctor Raúl Trejo del Abre, mientras va avanzando esto, ¿pudiéramos platicar con usted en otras ocasiones aquí en el 88.9? Con mucho gusto, ahí tienen ustedes mis datos. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, gracias. Hasta luego. Pues esto es histórico, lo que se está viviendo en las telecomunicaciones es histórico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha declarado a Televisa y al Grupo Carso agente preponderante, por lo tanto estas empresas tendrán que emprender una serie de medidas como el compartir la infraestructura. Ya no habrá exclusivas de ninguna índole, ni de deportes, ni de eventos especiales, y entonces esta fracción del pastel será mucho más jugoso para muchos medios de comunicación, y eso tiene que ver también con las radios públicas, la televisión y la radio pública en los estados del territorio nacional. Claudia, nadie mejor que esta autoridad como don Raúl Trejo del Abre para desglosarnos este tema que se ha estado manejando el día de hoy, justamente cuando Televisa le da este comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, porque hay que recordar que Televisa cotiza en la bolsa y ha sido un golpe durísimo, porque Televisa maneja el plan francés y entonces ella regía, ¿no?, los precios y las empresas en qué canal tendrían que comercializarse, y ahora tendrá que ser para todos los medios, Claudia.